Hay frases que se repiten en voz baja en los pasillos del templo. Se dicen con autoridad, se imprimen en camisetas, se vuelven reglas que nadie se atreve a cuestionar. Y lo más inquietante no es que la gente las crea. Lo inquietante es que muchos las creen con sinceridad, pensando que están obedeciendo a Jesús, cuando en realidad están cargando sobre sus hombros palabras que Él jamás pronunció. Hoy quiero que imagines algo. ¿Y si una de esas ideas que te enseñaron desde niño, una de esas frases que te hicieron sentir culpable, pequeño, insuficiente, no viene del corazón de Cristo, sino del miedo humano a perder el control? Porque hay una diferencia enorme entre la voz del pastor y el ruido de las tradiciones. La voz del pastor levanta, orienta, corrige con ternura, sana y guía. El ruido de la tradición, en cambio, a veces aprieta el pecho, confunde, exige sin dar descanso y termina alejando a los que más necesitaban el abrazo de Dios. Y no estoy diciendo esto para atacar a nadie. Lo digo con cuidado, con amor, como quien toma una lámpara y la acerca a una habitación donde alguien ha vivido mucho tiempo en penumbras. La luz no humilla, la luz revela. Jesús caminó entre personas quebradas, religiosas, cansadas, señaladas, arrogantes, desesperadas. Y a todos, de alguna manera, los confrontó con una verdad profunda. No todo lo que se dice en nombre de Dios viene de Dios. No toda voz que suena espiritual es la voz del Espíritu. A veces, incluso sin mala intención, se mezclan mandamientos humanos con la palabra eterna, y el resultado es un evangelio pesado, un yugo que no es el suyo. Hay quienes han llorado en silencio pensando, si de verdad Dios me amara, yo ya habría cambiado. Hay quienes se alejaron porque solo escucharon condena. Hay quienes permanecen, pero por dentro se sienten como esclavos, no como hijos. Y si eso te suena familiar, quiero que respires hondo. No estás solo, y tampoco estás condenado a vivir así. Hay una libertad que Jesús sí prometió, una paz que no depende de tu rendimiento, y una verdad que corta cadenas con suavidad, como el agua que desgasta la piedra, sin gritos, pero con poder. Hoy vamos a mirar con honestidad y con reverencia esas frases que muchos atribuyen a Jesús, pero que no se encuentran en su boca. No para presumir conocimiento, sino para regresar al centro, para volver al tono de su voz, para reconocer el corazón de Dios cuando habla. Y mientras caminamos por esto, tal vez descubras que lo que te pesaba no era la cruz, era el equipaje que alguien te puso encima. Y aquí viene la pregunta que quiero dejarte en el alma, para que no sueltes este mensaje a la mitad. Si Jesús estuviera frente a ti hoy, mirándote con esa mezcla de firmeza y ternura que cambia vidas, ¿qué verdad que te enseñaron te pediría soltar para que por fin puedas descansar en Él? Si este tipo de contenido te ayuda a acercarte a Dios sin miedo y con claridad, suscríbete al canal. No por números, sino para caminar juntos, con la Biblia abierta y el corazón humilde, aprendiendo a distinguir la voz de Cristo en medio de tantas voces. A veces, el camino hacia la sanidad espiritual no empieza con aprender algo nuevo, sino con desaprender lo que nunca vino de Jesús. Y esa idea, aunque parezca pequeña, puede ser el comienzo de una libertad que llevas años esperando. Porque cuando la fe se llena de frases inventadas, la relación con Dios se vuelve una carga. Pero cuando la fe se vuelve a anclar en Cristo, hasta el cansancio empieza a respirar. Hay personas que aman a Dios de verdad, pero viven como si Dios estuviera siempre enojado. Hay quienes oran como si hablaran con un juez impaciente, no con un padre. Y cuando les preguntas por qué, casi siempre aparece lo mismo. Alguna frase sagrada que aprendieron, una regla que los marcó, una sentencia que los acompañó como sombra.
Y lo más doloroso es que muchas de esas frases suenan tan bíblicas que cuesta sospechar de ellas. Suenan a templo, suenan a púlpito, suenan a deberías. Pero cuando las comparas con la vida de Jesús, con sus conversaciones, con su manera de tratar a la gente, algo no cuadra. Porque Jesús no era un maestro de frases para controlar multitudes. Jesús era la palabra viva que liberaba cautivos. Y por eso, cuando algunos líderes religiosos del pasado convirtieron la fe en un sistema de presión, Jesús no los aplaudió. Les habló con fuerza, no porque odiara la religión, sino porque amaba a las personas, no porque despreciara la ley, sino porque la ley sin misericordia se vuelve arma. Y lo que él vino a mostrar es que el reino de Dios se parece más a un banquete para los cansados que a una fábrica de culpables. Tal vez tú también has sentido esa tensión. Por un lado amas a Dios, por otro lado te sientes agotado, por un lado quieres obedecer, por otro lado te invade la sensación de que nunca es suficiente. Y ahí es donde aparece una pregunta escondida. ¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy siguiendo un montón de ideas sobre Jesús? Porque hay un punto en el que la tradición se disfraza de verdad y hay otro punto en el que, si no tenemos cuidado, comenzamos a proteger la tradición como si fuera Dios mismo. Pero Jesús, con su amor firme, nos llama de vuelta a lo esencial. Ven a mí. No dijo, ven a tu culpa. No dijo, ven a tus cadenas. No dijo, ven a la aprobación de la gente. Dijo, ven a mí. Y ese mí es descanso, es dirección, es vida. En un momento de este camino vas a reconocer algo. Vas a decir, eso me lo dijeron. Y quizá te enojes, o quizá llores, o quizá sientas alivio. Todo eso es válido. Solo no cierres el corazón, porque Dios puede usar incluso estas revelaciones para sanarte. No se trata de pelear contra iglesias, se trata de volver a Cristo, se trata de abrir la Biblia y decir, Señor, háblame tú, sin filtros, sin miedo, sin manipulación. Y mira qué hermoso, cuando vuelves a Jesús, no encuentras un Dios que te aplasta, encuentras un Dios que te sostiene. No encuentras un Dios que se divierte viendo tu fracaso, encuentras un Dios que te toma de la mano para levantarte. No encuentras un Dios que exige perfección instantánea, encuentras un Dios que transforma procesos con paciencia. Eso es lo que muchos necesitan escuchar hoy, porque llevan años confundiéndose. Pensaban que la dureza era santidad y que la vergüenza era arrepentimiento. Antes de seguir, quiero hacer una pausa necesaria. Si hasta aquí algo te está tocando, si sientes que esto describe tu historia, no lo dejes en teoría. Tómalo como una invitación personal. Piensa, reflexiona. ¿Qué ideas has cargado que te alejaron de la paz de Dios? ¿Qué frases te empujaron a vivir con temor en lugar de con fe? Y si este espacio te está ayudando a regresar a la voz de Jesús, suscríbete al canal. Quédate cerca, porque no estamos aquí para alimentar polémicas, sino para alimentar el alma. Ahora sí, caminemos con calma, como quien abre un pergamino antiguo y mira el rostro del Maestro detrás de las palabras. Muchas veces, lo que se le atribuye a Jesús suena así: Dios ayuda a los que se ayudan. ¿Te suena? Se repite como proverbio santo, pero si te detienes un momento, notarás que esa frase no describe el corazón de Jesús, describe el orgullo humano, porque Jesús no vino a rescatar a los autosuficientes, vino a buscar a los perdidos. Él no esperó a que el paralítico se ayudara para sanarlo. Él no exigió a la mujer quebrada que se arreglara primero para luego amarla. Él se acercó cuando nadie quería acercarse. Jesús sí llama a caminar, sí llama a obedecer, sí llama a levantarse, pero su ayuda no es un premio por rendimiento, su ayuda es misericordia que inicia un nuevo comienzo. Hay una diferencia entre hazlo tú y luego Dios te aplaude.
y Dios te toma como estás y te enseña a caminar. La primera frase fabrica culpa, la segunda produce transformación. Y aquí entra algo que el enemigo usa mucho, la vergüenza. La vergüenza te dice, no te acerques. Jesús te dice, acércate. La vergüenza te dice, eres un caso perdido. Jesús te dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. La vergüenza te dice, Dios está harto de ti. Jesús te dice, no temas. ¿Notas el contraste? Por eso es tan peligroso poner en la boca de Cristo palabras que no son suyas. Terminamos predicando una imagen deformada de Dios. Otra frase inventada que a muchos les pesa es esa idea de que si tienes fe, nunca te vas a sentir triste, nunca te vas a quebrar, nunca vas a dudar. Y entonces, ¿qué hacemos con Getsemaní? ¿Qué hacemos con Jesús sudando angustia, llevando el peso del sufrimiento, orando con intensidad? ¿Qué hacemos con los salmos, donde hay lágrimas, preguntas, silencios? La fe bíblica no es una sonrisa obligatoria, es una confianza profunda incluso cuando tiembla el alma. Jesús no humilló a los que luchaban con miedo, se acercó. Cuando Pedro empezó a hundirse, no le dio un discurso para avergonzarlo frente a todos. Lo tomó de la mano. Sí, lo corrigió, pero lo sostuvo primero. Así es Cristo, corrige con mano firme, pero esa mano está extendida, no cerrada en puño. Y ahora escucha esto con atención. Hay líderes que sin querer construyen comunidades donde la gente aprende a fingir. Sonríen en público, pero por dentro sangran, cantan, pero por dentro se culpan, sirven, pero por dentro se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque se les enseñó que sentir dolor es falta de fe. Pero Jesús no vino a producir actores, vino a sanar corazones. La iglesia, cuando camina con Cristo, es hospital, no teatro. También está esa frase que se usa como martillo: no cuestiones, solo obedece. A veces la ponen como si Jesús hubiera dicho que pensar es pecado. Pero Jesús hizo preguntas todo el tiempo. Preguntó, ¿qué quieres que te haga? Preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Preguntó, ¿por qué tienes miedo? Jesús no le teme a tus preguntas sinceras. La fe madura no se rompe por preguntar. Se rompe por fingir que todo está bien cuando no lo está. El problema no es preguntar. El problema es usar la pregunta como excusa para endurecerse. Pero una pregunta humilde es una puerta hacia la verdad. Por eso, cuando alguien te dice, no pienses, no investigues, no leas tu Biblia, solo repite lo que te digo, no estás escuchando el tono del buen pastor. El buen pastor guía, pero también enseña, y su enseñanza ilumina, no manipula. Ahora, otra cosa muy común es convertir la prosperidad en termómetro de espiritualidad, como si la frase, si Dios te ama, te irá bien en todo, estuviera en labios de Jesús. Pero Jesús habló de tomar la cruz, habló de persecución, habló de aflicciones en el mundo y al mismo tiempo prometió paz. ¿Cómo se sostiene eso? Se sostiene entendiendo que la paz de Cristo no depende de la comodidad, sino de la presencia de Dios. Puedes estar en tormenta y tener paz. Puedes tener escasez y tener esperanza. Puedes estar en proceso y seguir siendo amado. El Evangelio no es Dios te hace rico para que todos te envidien. El Evangelio es Dios te hace suyo para que vivas con propósito. Y si Dios bendice, gloria a Dios. Pero si Dios permite prueba, también gloria a Dios porque Él no te suelta. La prueba no significa abandono. Muchas veces significa formación. Como el oro en el fuego, no para destruirlo, sino para purificarlo. Y aquí quiero hablar con cuidado a quienes han sido heridos por frases duras, por juicios rápidos, por miradas que condenan. Si te dijeron que tu dolor era castigo, si te dijeron que tu enfermedad era falta de fe, si te dijeron
que tu lucha emocional era demonios sin escucharte, quiero que sepas algo. Jesús no te trata así. Jesús se detiene, Jesús escucha, Jesús mira con compasión, Jesús toca al que nadie toca. Y aunque Él tiene autoridad, su autoridad se siente como refugio, no como amenaza. No confundas el carácter de Cristo con el carácter de quien te habló. No confundas la voz de Dios con la voz de la presión. A veces la gente habla desde su herida. A veces la gente repite lo que le enseñaron. Pero tú puedes volver a la fuente. Tú puedes abrir los evangelios y mirar a Jesús caminar. Y mientras lo miras, vas a empezar a distinguir: esto sí suena a Él, esto no. Hay otra frase que se usa para controlar conciencias: si te vas de esta iglesia, te vas de Dios. Eso es una prisión disfrazada de fidelidad. Jesús no se adueñó de un edificio. Jesús no dijo: mi reino es una congregación específica. Él llamó a seguirlo a Él. La comunidad es importante, sí, y Dios usa iglesias para edificar, sí. Pero ningún líder tiene derecho a ponerse en el lugar de Cristo. El pastor verdadero apunta a Jesús, no a sí mismo. El líder sano te dice: permanece en Cristo. El líder inseguro te dice: permanece en mí. Y aquí entra la autodisciplina de la que tanto hablamos, pero no como látigo, sino como camino de libertad. Autodisciplina no es vivir con miedo. Autodisciplina es aprender a cuidar tu corazón, a filtrar voces, a nutrirte con la palabra, a orar con sinceridad, a decir no a lo que te destruye y sí a lo que te transforma. Es elegir a Cristo cada día, aunque tus emociones fluctúen. Es regresar una y otra vez a la fuente. Porque la vida espiritual no se sostiene por un impulso de un domingo. Se sostiene por decisiones pequeñas, constantes, profundas, como el que construye casa sobre la roca. No es espectacular, es firme. Y Jesús no inventó un camino de perfeccionismo, inventó un camino de permanencia. Permanezcan en mí. Permanecer requiere disciplina, sí, pero una disciplina nacida del amor, no del terror. Y si algo de esto te está dando claridad, te lo digo con cariño. Suscríbete al canal y sigue acompañándonos. Hay mucha gente que necesita escuchar un evangelio sin cadenas, y tu presencia aquí también puede ser una forma de apoyar a otros que están volviendo a respirar. Ahora déjame llevarte a una escena bíblica que revela el contraste entre lo inventado y lo verdadero. Imagínate a Jesús en medio de la multitud. Ahí está una mujer que ha sufrido durante años, ha gastado todo, ha tocado puertas, ha sido juzgada. Ella no tiene fuerzas para explicar su historia, solo tiene un último acto de fe: tocar el manto. Y cuando lo toca, Jesús no le dice: ¿por qué no te ayudaste antes? No le dice: no debiste sentirte así. No le dice: primero demuéstrame tu disciplina. Jesús se detiene, la busca, la llama hija, le devuelve dignidad, le devuelve nombre, le devuelve pertenencia. Esa es la voz de Cristo. Ahora compáralo con tantas frases inventadas que te empujan a esconderte. Jesús llama hija al que la religión llamó impura. Jesús llama hijo al que la sociedad llamó fracaso. Jesús toca al leproso cuando todos se alejaban. ¿Por qué? Porque para él la santidad no era contagio de miedo, era contagio de vida. Su pureza no se manchaba por acercarse, su misericordia sanaba al acercado. Y aquí hay un punto crucial. Cuando la iglesia inventa frases para controlar, suele olvidar el centro, el amor que transforma. El amor no niega el pecado, pero tampoco reduce a la persona a su pecado. Jesús dice: ve y no peques más, pero lo dice después de levantar, de proteger, de rescatar. Primero salva, luego enseña a caminar. El orden importa. Cuando invertimos el orden, nace la religiosidad. Exigir cambios sin ofrecer gracia. Y eso no lo dijo Jesús.
Ahora hay una frase que muchos cargan como piedra: si caes, Dios se cansa de ti. Eso no es evangelio, eso es desesperanza. Jesús contó una historia sobre un padre que corre hacia el hijo que regresa, no hacia el hijo perfecto, hacia el hijo quebrado. Y sí, ese hijo tuvo que decidir volver. Ahí está su responsabilidad, su autodisciplina, levantarse del lodo y caminar de regreso. Pero el abrazo del padre no fue regateado, no fue condicionado a un discurso impecable, fue derramado. Esa historia no enseña permisividad, enseña restauración, y la restauración es uno de los nombres secretos del amor de Dios. Por eso, si tú has caído, si tú has fallado, si tú sientes vergüenza, lo que Cristo te ofrece no es un látigo, es un camino de regreso. Y el camino de regreso requiere valentía, requiere perseverancia, requiere decir: no me voy a quedar aquí. Eso es crecimiento personal con aroma de reino. También hay quienes te dijeron: Dios solo usa a los perfectos. Entonces, ¿qué hacemos con Moisés tartamudo? ¿Qué hacemos con David, que tuvo momentos oscuros? ¿Qué hacemos con Pedro impulsivo? ¿Qué hacemos con Pablo, que antes perseguía? Dios no llama a los capaces, capacita a los llamados. Y Jesús, al escoger discípulos, no eligió una vitrina de perfección, eligió corazones moldeables. Eso debería darte esperanza. Dios puede escribir una historia nueva con tu vida, aun si tu pasado tiene capítulos difíciles. Y aquí va otra verdad importante: hay una diferencia entre corrección y condena. La condena te empuja a rendirte, la corrección te empuja a levantarte. Jesús corrige, sí, pero su corrección siempre trae una puerta abierta. Sígueme, levántate, no temas, ve en paz. El diablo acusa para destruir, Cristo confronta para restaurar. Aprende a distinguir esas voces. Esa es una disciplina espiritual vital: discernir. En este punto, muchos preguntan: entonces, ¿cómo sé qué sí dijo Jesús y qué no? Y la respuesta no es complicada, pero sí requiere constancia. Vuelve a los evangelios, lee a Jesús en su contexto. Mira cómo responde a los orgullosos y cómo responde a los quebrados. Mira qué enoja a Jesús, la hipocresía que oprime. Mira qué conmueve a Jesús, la fe humilde, el dolor honesto. Y cuando escuches una frase espiritual, pregúntate: ¿suena al carácter de Cristo? ¿Produce fruto de paz, humildad y verdad? ¿O produce miedo, superioridad y vergüenza? No todo lo que incomoda es malo. A veces la verdad incomoda porque despierta. Pero si lo que escuchas te aplasta y te aleja de Dios, ponlo bajo la luz. El Espíritu Santo convence, no humilla. La palabra corrige, no destruye. El yugo de Jesús es ligero, no porque la vida sea fácil, sino porque Él carga contigo. Y si has vivido con un evangelio pesado, hoy puedes empezar a soltarlo. No tienes que pelear con todos, no tienes que entrar en guerra con cada persona. Empieza por tu corazón, empieza por tu casa. Abre la Biblia, ora con sinceridad: Señor, muéstrame tu voz. Y luego con perseverancia corta una cuerda a la vez. No se rompe todo en un día, pero se empieza hoy. Quiero contarte algo que sucede muchas veces. Cuando alguien descubre que Jesús nunca dijo cierta frase, siente dos cosas al mismo tiempo: alivio y temor. Alivio porque la carga cae. Temor porque no sabe cómo vivir sin esa presión, como si la culpa fuera el motor de su fe. Pero aquí está la buena noticia: tu fe no necesita culpa para caminar. Tu fe necesita amor. Tu fe necesita verdad. Tu fe necesita gracia que enseña. La gracia no es permiso para hundirte. La gracia es poder para levantarte. Y en este momento, si sientes que Dios te está hablando, no lo ignores. Piensa y reflexiona. ¿Qué tradiciones te han hecho creer que Dios es más duro de lo que realmente es? ¿Qué frases te han robado la alegría
de seguir a Cristo. Toma eso en oración. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Aquí queremos caminar contigo, sin gritos, sin manipulación, con la palabra abierta. Ahora vamos a cerrar un ciclo que tal vez quedó abierto desde el inicio. Dije que había frases repetidas como si fueran de Jesús. Y quizá, mientras escuchabas, pensaste en una. Tal vez fue una sentencia que te marcó. Tal vez fue una idea que te hizo sentir indigno. Quiero que la pongas frente a Jesús por un segundo, como quien coloca una piedra en la mano del Maestro, y pregúntale, ¿esto viene de ti? Si no viene de Él, suéltala. No porque seas rebelde, sino porque quieres obedecer de verdad. Obedecer a Cristo implica no atribuirle palabras ajenas, porque cuando Jesús habla, hay vida. Cuando Jesús habla, hay dirección. Cuando Jesús habla, hay paz. Incluso cuando corrige, su corrección sana. Incluso cuando confronta, su confrontación libera. Y si hoy necesitas volver a ese tono, aquí está la invitación más simple y más profunda del Evangelio. Ven con tus dudas, ven con tu cansancio, ven con tu historia, ven con tu anhelo de cambio. Ven con tu deseo de crecer y de perseverar. Él no te rechaza por llegar herido. Él te recibe para sanarte. Tal vez has confundido a Dios con la voz de la gente. Tal vez has confundido santidad con dureza. Tal vez has confundido disciplina con castigo. Hoy puedes reordenar eso. Disciplina es elegir a Jesús otra vez. Crecimiento personal es permitir que Cristo te forme. Superación no es demostrarle a todos que eres fuerte, es reconocer tu debilidad y aún así caminar con Dios. Y eso sí suena a Jesús. Y ahora sí, llegamos al final con una verdad que quiero que te acompañe esta semana. Jesús no necesita que inventemos frases para defenderlo. Jesús no necesita que lo pintemos más duro para que la gente cambie. Jesús transforma por lo que es, no por lo que nosotros añadimos. Cuando la iglesia agrega cargas, la gente se quiebra. Cuando la iglesia vuelve a Cristo, la gente respira. Cuando escuchas a Jesús de verdad, la fe deja de ser una jaula y se vuelve camino. Quédate con esto. Si una enseñanza te roba la esperanza, revisa su origen. Si una frase te aleja del Padre, ponla bajo la luz del Hijo. Si una tradición te hace sentir que no hay salida, recuerda que Jesús siempre abre camino. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el que busca a la oveja perdida, no el que la patea por perderse. Te invito a hacer algo concreto hoy. Toma un momento en silencio y dile a Dios con honestidad: Señor, quiero conocerte como realmente eres. Quiero escucharte a ti, no a mis miedos. Quiero seguir a Jesús, no a frases inventadas. Eso es una oración poderosa. Y si la haces de corazón, Él va a responder, quizá no con ruido, sino con paz. Si este mensaje te ayudó a pensar, a reflexionar, a volver a la voz de Cristo, suscríbete al canal. Aquí seguimos caminando juntos, con esperanza y perseverancia, hasta que la fe deje de ser peso y se convierta en vida. Y recuerda, Jesús no vino a imponerte una máscara, vino a darte un nombre, un hogar y un futuro. ¿Estás dispuesto a soltar lo que Él nunca dijo, para abrazar por fin lo que sí te está diciendo hoy?